Razones por las cuales no deberíamos estar pecando si queremos preservar la salud. Incluso, no necesariamente pecando, basta con tener pensamientos negativos, emociones negativas, para que enfermes. Y la razón de esto es porque básicamente las emociones, los pensamientos no son solamente algo abstracto. Es energía, es vibración, y estas son almacenadas en las células de nuestro cuerpo, específicamente en las células de nuestro intestino. Por esa razón, si tú tienes miedo, si tú tienes enojo, si tú tienes, no sé, vergüenza, estas emociones son almacenadas en las células de tu intestino. Primero llegan al hígado. Hay células que tienen esta conciencia de estas emociones y de esta energía y mueren y se la transfieren a otras células, terminando en la vesícula biliar, y finalmente estas emociones vuelven a ser transferidas, terminando en el hígado. No estoy seguro yo de luego qué pasa con estas emociones, pero hay un punto en el que en el intestino, ahora les voy a hablar un poco acerca de las toxinas, sobre todo toxinas que el cuerpo, tu propio intestino te protege de ellas a la hora de segregar placa mucoide, no placa mucoide, sino básicamente moco. Tu sistema digestivo empieza a segregar moco para envolver las toxinas, que pueden perjudicarte. Y estas toxinas son envueltas en placa mucoide. Y eso se va acumulando a lo largo de los años, y al final eso es lo que te enferma. Lo que quiere decir que aquí la segregación del moco es un mecanismo de defensa. Entonces, según mi opinión, que aún no lo sé, esto es simplemente una opinión acerca de qué es lo que pasa con las emociones negativas y los pensamientos negativos que nosotros vamos teniendo. Porque al final estas emociones igualmente terminan en la placa mucoide, que la placa mucoide no es más que materia fecal putrefacta, donde viven parásitos, se almacenan toxinas, viven hongo cándida, viven bacterias malas, pero también las emociones negativas y pensamientos negativos que has venido teniendo terminan en la placa mucoide. Lo cual a mí me hace pensar que también ha sido un mecanismo de defensa para disminuir el impacto que podía tener estas emociones negativas y estos pensamientos negativos en tu cuerpo. Fueron almacenados en placa mucoide, y por esa razón, cuando tú empiezas a realizar protocolos de desintoxicación, no solamente te desintoxicas a nivel fisiológico, no solamente limpias el intestino de esa placa mucoide, sino que también empiezas a desintoxicar emociones, empiezas a desintoxicar pensamientos. Y esto ya lo cuento por experiencia, ya no es solo una opinión. Durante un protocolo de limpieza intestinal, yo he vivido emociones y pensamientos que he tenido en el pasado, como si los estuviera volviendo a vivir. Esto únicamente me pasó durante los protocolos de desintoxicación que he realizado. Básicamente he realizado ayunos de agua, bebiendo jugos de frutas y verduras, y al parecer lo único, no solamente se ha ido desintoxicando la placa mucoide que tenía almacenada ahí, sino también emociones y pensamientos. Es por esa razón que después de tener en mi mente pensamientos negativos y emociones negativas, después de eso empiezo a tener emociones positivas y pensamientos positivos. Como si por diseño y por defecto estuviéramos diseñados de esa forma y no estuviéramos diseñados para
pensar de forma negativa y tener emociones negativas, sino que parece que por diseño somos positivos, sino que por otras razones nos venimos no solamente intoxicando a nivel fisiológico, sino también a nivel emocional, a nivel de pensamiento, a nivel de emociones, pero el que tú estés no solamente desintoxicándote de emociones negativas, sino también de pensamientos positivos y también de materia fecal putrefacta que tienes ahí. Esto no quiere decir eh, de que no vuelvas a tener estas emociones. Básicamente, si tú le das cabida a las emociones y pensamientos negativos, me parece que vuelve a ser almacenado en esta placa mucoide. Como les dije, una vez que tú empiezas a remover placa mucoide, emociones negativas y pensamientos negativos, vivencias de hace años empiezan a aflorar como un síntoma de desintoxicación. Si no han leído, si no saben acerca de crisis curativa es básicamente el empeoramiento de tus síntomas. Si hablamos a nivel de enfermedad, cuando tú empiezas a tener reacciones curativas, una de las manifestaciones de tu cuerpo que indica que te estás curando son reacciones curativas, que es básicamente empeoramiento de tus males o aparición de nuevos males, lo cual indica que se están movilizando toxinas y se está movilizando la placa mucoide que tienes almacenada ahí. Por esa razón empeoras. Pero también parte de esta desintoxicación muchas veces es emocional. Muchas veces son emociones, muchas veces son pensamientos que vuelven a aflorar, vuelves a tener la imagen viva de las emociones que has experimentado en el pasado, de los pensamientos que has experimentado en el pasado, y luego desaparecen y te vuelves más positivo, ves el mundo de otra manera, eres más espiritual y no, digamos, no tan carnal, sino piensas más en Dios. Es por eso que digo, es como si estuviéramos diseñados de esa forma. Así que creo que la razón por la cual uno enferma al final no es únicamente por méritos propios, en el sentido de que uno se vino autointoxicando, no sé, con drogas, con alcohol, con una alimentación no asimilable por el cuerpo, sino también te has venido intoxicando con pensamientos. Hay muchas personas de que comentan de que todo inicia con un pensamiento, incluso la enfermedad, y yo no lo entendía. Y me parece que esta es la explicación de esto, de eso. Básicamente estas ideas me surgieron a partir de un libro que estoy leyendo, que es un libro de desintoxicación, donde el 90% de las enfermedades es causada por placa mucoide. Y, y bueno, te brindan la solución. La solución es básicamente ayunar. Pero muy loco que no solamente desintoxiques placa mucoide, sino emociones y pensamientos.